Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Cultura con altura. ¡Qué bien suena! Oye, se ve que tiene alma de artista. También quiero comentarles que en nuestra programación del día de hoy vamos a comentarles que en esta fecha conmemorativa se realizó ya hace unos 18 años la película 1809-1810 mientras llega el día, película de Camilo Luzuriaga. Y bien, tenemos con nosotros a Marilú Vaca, quien dio vida al personaje de Judith en la película mencionada. Quizás la reconozcan por obras teatrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también por la radiodifusora que ella hizo el guión especialmente en el Bicentenario de 1809, o por sus papeles en los sketches cómicos. Por supuesto, seguimos aquí en Creando Cultura con Altura desde nuestra siguiente emisión en lo que tenemos Alma de Artista. Nos encontramos aquí con Marilú Vaca, un fuerte aplauso. Actriz ecuatoriana que la tenemos ya en una larga trayectoria desde lo que es el año 2000 prácticamente hasta nuestros días. La hemos visto en producciones ecuatorianas, series ecuatorianas también. Tenemos ahora lo que son los sketch cómicos. ¿Cómo está, Marilu? Muy bien, muchísimas gracias. Qué linda invitación, Belén. Estoy encantada de estar contigo en tu programa. Le agradezco muchísimo también el tiempo que se dio para estar aquí con nosotros en nuestro programa Creando Cultura con Altura. Estamos aquí también para avivar lo que son las artes, la cultura como tal, sobre todo en esta fecha especial que tenemos en el feriado del 10 de agosto. Vamos con lo que nos corresponde. Tenemos aquí la producción de Camilo Luzuriaga del año 2004, que es la película 1809-1810 mientras llega el día. Usted realiza aquí el personaje de Judith. Cuénteme, ¿cómo fue para que usted realizara este personaje? ¿Cómo fueron las audiciones, las caracterizaciones? Cuéntemelo todo. Bueno, imagínate, ya han pasado casi, 18 años de esto y claro. Yo recuerdo, en realidad fue un proceso porque yo había estado estudiando con Camilo en lo que en ese entonces se llamaba el Grupo Cine. Y era el formato de talleres que ahora ya se han constituido de manera más profesional, pero ellos siempre tenían este espacio de docencia y yo había empezado a hacer los talleres de actuación y de cine con ellos, y a partir de eso, de haber cumplido una serie de talleres, primero hicimos una obra de teatro con un proceso muy largo, muy interesante, luego hicimos una primera película que se llamó Cara o Cruz. Y cuando estábamos haciendo esa película, Camilo ya tenía en mente este proyecto de Mientras llegue el día, pero claro, era una película histórica que obviamente necesitaba un financiamiento importante porque
todas las películas de época requieren una inversión para todo el tema de escenografía, de vestuario, de utilería, etcétera, extras. O sea, es un gasto importante que se requiere para esa producción. Entonces yo entiendo que él estaba haciendo todo ese proceso, además estaban trabajando el guión con Mauricio Samaniego y eso les había tomado bastante tiempo también. Entonces estaban como desde hace no sé realmente cuánto tiempo antes lo estaban trabajando, pero coincidió que cuando terminamos el proceso de Caro Cruz y ya empezó como más bien la difusión del proyecto, como que esto ya empezó a avanzar también, entonces ahí Camilo me dijo que había el proceso de casting para los personajes, que había este personaje de Judith, y entonces ahí realizamos algunas pruebas. Yo coincidía con el tema de la edad y de algún modo Camilo ya había trabajado conmigo, entonces conocía que, digamos, yo era afín en ese momento a la técnica que él utilizaba para el trabajo con los actores, etcétera. Entonces, luego hicimos unas pruebas con los actores de los personajes masculinos y finalmente, después de hacer eso, como que ya se definió el casting, ¿no? Entonces, a partir de definir el casting, hicimos algunos ensayos y luego me acuerdo que se preparó ya el tema de la producción, que como te digo, era una producción que conllevaba mucho trabajo y de mucha gente también, era un equipo grande. Y era para mí muy distinto al proceso que habíamos hecho en Caro Cruz, que fue un proyecto en cambio muy íntimo, con un crew bien, bien reducido, eran muy pocas personas las que trabajaban en la película, siempre estábamos solamente los actores y el equipo técnico, no había extras, era todo en una locación, o sea, todo era muy chiquito. Y de pronto esta película planteaba una producción muy grande, con mucha gente, y eso como que, plaf, ¿no? Cambió todo el escenario. Entonces ahí empezó un proceso que fue bien intenso, que fue largo también porque fueron unas cuantas semanas de preproducción y luego el rodaje, que recuerdo que fueron 7 semanas de rodaje, y eso es largo porque son 7 semanas sin parar prácticamente y te exige físicamente un estado que es bien difícil. Ahora yo lo miro y digo, wow, o sea, sí, había razón de que un momento uno se sentía abrumado realmente con la producción. Claro, eso podía denotar en la película, justamente en la producción, por las localidades que hacían referencia al hecho histórico como tal. Podía notar que era más o menos un desenvolvimiento entre la plaza de no de San Francisco, sino de la catedral de la ciudad. Estaba también lo que es Guápulo. Incluso trataban de hacer que los escenarios se llevaban acorde a la época que se estaba realizando. Creando cultura con altura. Creando cultura con altura. Entiendo. Gracias por su tiempo. Pero me encantaría. Dos mujeres. Creando cultura con altura. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. Arte y cultura. Emprendimientos. Destinos. Música. Deportes. Gastronomía, defensa de derechos y acontecer cultural. Todas las voces, todos los pensamientos. En Creando Cultura con Altura. Involúcrate. Deja tu huella. Síguenos en Facebook como Creando Cultura con Altura.
Creando Cultura con Altura. Creando Cultura con Altura presenta sus segmentos Alma de Artista, a que no lo conocías, Cultura Ancestral y mucho más. Llama a tu pana y escúchanos a partir del 9 de abril por Cultura FM 100.9. Creando Cultura con Altura, todos los sábados a las 10 de la mañana. Síguenos en redes sociales, involúcrate, deja tu huella. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Cuénteme, Marilu, ¿en qué se inspiraron para realizar el personaje de Judith? ¿Está justamente como un personaje romántico, así como se hace en el Titanic? ¿Fue un hecho que sucedió, pero los personajes eran netamente románticos, como era Judith y Pedro Matías? ¿O tenía algo que ver con los hechos históricos que estaban relacionados? Bueno, verás, la película, el guión como tal está basado en una novela, la novela de Juan Valdano, que se llama Mientras llegue el día. Y esta es una novela que es una ficción histórica. Entonces, realmente Juan Valdano toma el espíritu de la época, toma, por supuesto, el contexto histórico y luego hace una ficción de la relación de estos personajes. Un personaje que sí existió en la historia es el coronel Arredondo, por ejemplo. Él sí está completamente documentado y él es un personaje en español que llegó en ese momento enviado por las fuerzas realistas. Y en la película, digamos, en la novela, en principio aparecen personajes reales como Montúfar, Quiroga, es decir, los personajes que nosotros conocemos, pero Judith y Pedro Matías, esos son personajes ficcionados, ¿sí? No existieron. Sin embargo, pienso que Juan Valdano trataba de rescatar un poco la visión de la época. Ahora, es interesante que él estructura este personaje de Judith como una mujer que se interesa por la educación, que se interesa por la libertad, y yo creo que incluso podía haber sido mucho más profundo, y te digo eso ya con casi 20 años de diferencia de la película, que yo misma he hecho un trabajo de estudio histórico, pues, que hice un tema de una especialización académica y tal. Y entiendo que en realidad las mujeres de la época estaban muy comprometidas con lo que pasaba en la ciudad, estaban muy comprometidas con lo político y muy comprometidas también con su participación, de manera que incluso yo pienso hoy que el personaje podía ser hasta más rebelde, si quieres. Pero bueno, esa es la tónica que le dio el autor original en la novela, Juan Valdano, y Camilo construye el guión a partir de esa novela. Entonces, toman, ¿no es cierto?, de ese texto y lo plantean así, como una mujer que en principio tiene un problema que es muy común en la colonia, y es que hay matrimonios de mujeres que están fallidos, o sea, son mujeres que intentan, al día de hoy se divorciarían, ¿ya? Porque tienen problemas, pues son maridos que son maltratadores o son alcohólicos o simplemente porque ya no quieren estar casadas, pero en aquel momento divorciarse era complicado, porque no era tan sencillo el proceso. Entonces, claro, Judith está casada con el loco que le llaman, ¿no es cierto?, que sale en la película, que es un español también. Le habían obligado a casarse, como también pasaba muchísimo, y no puede terminar de divorciarse, de separarse, ¿no? No puede, digamos, generar esta separación legal, y eso para ella es un problema, porque es una situación medio en el limbo para las mujeres, no quedan del todo separadas de ese marido, y sin embargo, claro, Judith se va enamorando de su maestro, lo cual es también una situación arquetípica, porque es cierto que muchas veces por un tema de admiración, sobre todo, uno se enamora del maestro, ¿no? Es una situación en la que uno
se plantea, claro, esa sabiduría que a uno le enamora, digamos, ¿no? Entonces, ese es un poco el conflicto que tiene Judith. Y que por otro lado también tiene un aspecto interesante en la parte del trabajo. Ella no es una mujer que se dedica a lo doméstico exclusivamente, o sea, no es la mujer a la que le ves en la cocina haciendo dulces, haciendo helados o haciendo bordados. Es una mujer que está trabajando con su padre, que es pintor, y ella le asiste en el taller. Y eso de algún modo te da la sensación de lo que se conoce un poco como estas hijas de los artistas que trabajaban en los talleres, y que eso también sí está documentado en algunas fuentes históricas, como Samaniego, Miguel de Santiago, etcétera, que sus hijos e hijas, aunque no son reconocidos después por la historia, participaban de esos talleres de pintura y de escultura, porque la escuela del barroco en Quito era muy importante. O sea, lo que exportaba Quito a nivel de pinturas era sustancioso, era una fuente de ingresos, era un oficio. Entonces había bastantes pintores que hacían trabajos, y hasta ese momento esa escuela del barroco está muy vigente todavía. Entonces yo creo que salía de ahí, ¿no? Este personaje en el cual Judith participa del taller de su papá. Y le vemos ahí, ese es el entorno en el que ella se desenvuelve. Claro que sí. Es interesante los datos que nos comenta, sobre todo por los datos históricos en los que usted comenta los argumentos que nos acaba de dar. Cuéntanos, Marilú, por ejemplo, en caso de que el personaje de Judith hubiera sido para una segunda película, tomando en cuenta la época en la que se desarrolla, ya a partir de 1811 hasta 1829, que ya empieza Ecuador a ser parte de la Gran Colombia, ¿cómo cree usted que tal vez Judith hubiera participado ahí en esos procesos? Bueno, o sea, justo el proceso grito de la independencia, o lo que nosotros conocemos como este primer paso de la independencia, es un proceso complejo, porque en realidad, claro, como fue un brote de rebeldía, lo que pasó es que las fuerzas realistas vinieron a callar ese grito, ¿no? Vinieron a coartar esas ideas libertarias. El proceso del 2 de agosto es terrible, o sea, realmente lo que documentan las fuentes históricas es, ¿cómo te digo? Te rompe el corazón cuando lees la cantidad de gente que murió en Quito a través de las fuerzas realistas. O sea, la descripción es que por las calles de Quito corrían ríos de sangre de la cantidad de muertos que hubo ese día por este acto de insurgencia, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que sucede? Que toda la élite intelectual que estaba trabajando en los ideales libertarios prácticamente queda extinguida. O sea, los más importantes quedan extinguidos, los que quedan son perseguidos. Entonces, hay un periodo importante en donde Quito se queda huérfano de estas personalidades, y además con una presencia militar realista muy fuerte. Entonces yo creo que fueron años de represión muy difíciles. Por lo tanto, yo veo que, por ejemplo, para Judith hubiese sido complicado también, dado que ella era simpatizante de las ideas libertarias. Pienso que el proceso no hubiese sido sencillo, o sea, no sé hacia qué lado puede girar el personaje, o si acomodarse por un acto de supervivencia, sin romantizarlo, de sobrevivencia, porque así les tocaba a muchas mujeres, y en efecto hacerse del lado de Arredondo, como en la película Arredondo tiene un papel preponderante, o romper con eso y realmente estar expuesta a lo que significaba el proceso como te digo, de reorganización de la ciudad que vinieron a hacer las fuerzas realistas. Entonces, es una pregunta interesante, porque yo creo que
son unos años a partir del 1812 que la cosa se viene bien complicada, ¿no? Por eso es que después es importante como la ayuda que viene de afuera, es decir, que venga Sucre, que venga Bolívar, como a refortalecer esos, ¿no? Esos brotes que se habían dado aquí, que seguían de algún modo, gente que seguía, que se mantenía, mujeres importantes, pero no fue fácil para ellas. O sea, las que se quedaron les tocó enfrentarse con un proceso político complicado, porque siempre hay, o sea, un bando que ha visto una insurgencia, llega y te ve con recelo. Y eso ahora lo podemos ver, es decir, a través de los procesos que hemos tenido últimamente cuando hay los procesos de paro, etcétera. Siempre el tema de la represión y las consecuencias que eso trae se quedan en el tiempo. Imagínate en esos años. O sea, eso era absolutamente normal en esa época, sí, la represión también. Estos puntos que nos muestra Marilú son interesantes. Esto es como combinar las artes con la política. Bueno, el arte nunca se extingue de la política porque resurge de ellas, está junto con ella. Y la cultura, sobre todo, es el camino que lleva todo esto. Ampliando un poco más en su carrera actoral, querida Marilú, de los personajes que usted ha realizado desde el 2000 prácticamente, ¿cuál es el que usted considera que más se apega a las ideas libertarias aparte de Judith? Wow, a las ideas libertarias. Bueno, te diría que tuve la suerte no de interpretar, pero sí de escribir unos textos para radioteatro hace igual ya mucho tiempo. Abordamos más o menos la misma época y ahí pude construir desde la escritura, desde la dramaturgia, unos personajes femeninos que estaban muy vinculados con el tema de la revolución. Eso por un lado. Pero quizá, fíjate, lo que pasa es que el tema de la política es interesante porque uno lo puedes vivir desde esta expresión, digamos, más hacia lo visible, pero luego hay una parte que es muy sutil. Si entendemos la política como esa cualidad que la entendían los griegos, que es inherente a todo ser humano, es decir, ese son politicón que es el ser humano como un animal político, creando cultura desde con una altura. cualidad muy, muy integral al ser humano. Entonces, todos somos políticos en ese sentido, no es que tienes que ser de un partido o de otro, sino que es cómo ves el mundo un poco, es la forma en la que estás mirando tu realidad ya te da una manera de ser político, si quieres. Y en ese sentido, yo te diría que en el teatro he podido vivir personajes que tienen no unas vinculaciones políticas expuestas, es decir, no hablan de política desde un lugar partidista, pero sí quizá desde su condición humana. Entonces, eso creo que lo he podido vivir en el teatro, definitivamente, porque además del teatro, a diferencia del cine, aunque el cine tiene la magia de la imagen, que es maravillosa, el teatro te da, en cambio, te regala la condición del tiempo, que el cine no te puede dar, porque por un lado te permite explorar un personaje de una manera muy profunda y luego te regala también esta magia de lo efímero del teatro, que es la función, la presentación, el vivo que haces en ese momento y que se desaparece para siempre. Entonces, en ese momento, yo creo que uno aprende a vivir esos pequeños detalles que son, por ejemplo, la política, la libertad de los personajes, desde cosas tan increíbles como, te diría, no sé, la locura, ¿no? Cosas que son consideradas como locura, pero que son, de algún modo, reivindicaciones de estos personajes.
qué interesante. Este es un claro ejemplo de cómo se vincula la política con las artes. Porque como nos está usted comentando, es una expresión prácticamente. Es incluso una de las otras formas de cómo el público puede llegar a comprender estos temas que muchas de las veces, por ser poco comprensible, no todos llevan una línea política, al menos que contrasten las ideas de lo que la mayoría cree. Esto es algo interesante. Si nos puede contar un poco más de los textos que menciona que los hizo hace años justamente para los temas de la revolución. Esto es interesante, si realmente quisiera que nos cuente un poco más, por favor. Claro que sí. Fíjate, es que a mí el radioteatro siempre me ha gustado muchísimo. Me parece que es un campo lindísimo porque nos permite a los actores trabajar únicamente a través de las metáforas de la voz. Entonces, tener como único instrumento la voz es muy interesante. Así que justamente para el proceso de bicentenario, estaba planeándose hace 10 años más o menos que se hizo todo esto, hicimos una radionovela de 20 capítulos que se llamaba Insurgentes, justamente para abordar el proceso. Y entonces elaboramos estos 20 capítulos. Yo tuve la suerte de trabajar de manera compartida con 2 compañeros, con Víctor Hugo Gallegos, quien hacía una parte de los textos y la dirección, y con Roberto Sánchez, que hacía también otra parte de los textos. Entre los 3 escribimos los capítulos y eran 20 capítulos. Y en esa radionovela justamente nos planteamos darles a las mujeres una voz para hablar de esto que yo te comentaba, que un poco está presente en el personaje de Judith. En el caso de Insurgentes había ya un personaje que directamente, por ejemplo, hablaba del tema del divorcio de las mujeres en la colonia, que era María Josefa, y es una mujer que, como está documentado históricamente, había solicitado su divorcio, y eso era un papeleo que se mandaba a través de Lima, ¿no? Había que mandar a Lima y luego a España, y se demoraba muchos años para que eso pueda pasar, porque en el caso de ella también tenía un matrimonio fallido y ella estaba solicitando ese divorcio. Entonces eso se mezclaba, por ejemplo, con la cotidianidad de otro personaje femenino que era una jovencita, en cambio, que recién estaba, digamos, en sus 16, 17 años, y que lo que quería era estudiar, y un poco la dificultad para las mujeres de seguir estudiando, de poder mantener estudios cuando en realidad las universidades se abrían casi en ese momento solamente para los hombres. Entonces tratábamos de poner esos temas humanos, sociales, culturales, entremezclarlos con la parte de lo que ahora se llamaría la historia de las cotidianidades, es decir, de entender al Quito de la época, ese Quito que tenía todavía muy presente todo el tema religioso, cómo era la ciudad, cómo era caminar por esas calles llenas de lodo todavía. Cuando llovía las calles se llenaban de lodo, cómo era tener que ir a ver agua a las fuentes, ¿no? O con cosas tan simples como las fiestas populares que se hacían, en donde, por decirte algo, se nombraban, esto es un dato histórico documentado, se nombraba un encargado para lo que eran los helados y los barquillos, porque eran una cosa súper importante en la ciudad. Era un postre súper quiteño, digamos. Entonces, mezclar ese tipo de cosas para que la radionovela tuviera una autenticidad a nivel de las imágenes sonoras de una ciudad viva, ¿no? Con los ruidos de la época, pero también con estos conflictos, con el tema político, donde los insurgentes tenían que un poco, digamos, haciendo oda a Espejo, que es el intelectual, el gran intelectual de la revolución, definitivamente, hacerlo un poco como escondidas, ¿no? Haciendo panfletos, escribiendo cosas con otros nombres, bajo seudónimo, para que eso circule en la ciudad, porque
La ciudad, para que se entere de las cosas, tenía que recibir un papelito, tenía que alguien contarle, porque tenía que haber tertulias en donde la gente en las casas se reunía de noche para conversar de estos temas, porque no había redes sociales, teléfonos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto fue un proceso muy interesante y es una época que históricamente me parece muy, muy bonita de abordar y por eso lo hicimos también. Qué chévere, aquí estamos escuchando también lo que es la combinación de la sonoridad propio de los medios de comunicación, la radio, que esto sobre todo lo que como transmitimos el mensaje para el público en general. Qué chévere, Marilu, es muy interesante conversar con usted de todo lo que tenemos de usted. Esto es muy interesante, realmente es algo agradable conocer una faceta más de usted en estos ámbitos, es realmente admirable, la verdad. Cuéntenos, Marilu, ¿qué sorpresas tenemos para lo que se viene en el año 2022 en cuanto a su carrera? Recientemente vimos una presentación de teatro que realizó, si me recuerda el nombre, por favor. Sí, justo terminamos hace un par de días un proceso de un proyecto muy, muy interesante en el que estuve trabajando durante un año. Y bueno, ahorita estamos en proceso de difusión, cerramos la temporada, es una obra que se llama Bestiario, historia de criaturas y plantas maravillosas. Y nuevamente ahí está presente el tema histórico, porque es algo que a mí me gusta mucho, a mí me apasiona la historia, me apasiona definitivamente. Y entonces en este proyecto yo me fui mucho más atrás, yo me fui al 1570, o sea, me fui al principio y recopilé las crónicas de la época sobre las visiones que tenían los enviados del rey, en este caso los frailes franciscanos, cuando llegaban y descubrían la naturaleza que había en esta tierra. Entonces, la exuberancia de los animales, de las plantas desconocidos, versus los imaginarios que ellos tenían de los bestiarios europeos, que eran los libros en donde se hablaba de los animales no conocidos, digamos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda porque la armamos en función de un espacio natural en Quito, que es el Jardín Botánico, de manera que el público no iba a una sala, no iba a sentarse a un lugar, sino que iba a formar parte de esta expedición, iba a recorrer distintos lugares del jardín a través de los ojos de estos personajes, que eran 2 frailes franciscanos, una mujer nativa, una curandera nativa, Tabia Josefina, y un juglar, que es el que iba contando la historia y que les iba llevando por los lugares. Así que esta es una experiencia que acabamos de estrenar en la ciudad y que ahora pensamos pues hacer un proceso de difusión. Ojalá también en algunas otras provincias podamos trasladarlo. Y bueno, eso será los próximos 6 meses nos dedicaremos a ese proceso. Chévere, así que tenemos que estar atentos con Bestiario, con todo lo que se viene y sobre todo si es en otras provincias para también acompañarles y que también Creando Cultura con Altura sea parte de esto. Muchísimas gracias, Marilu, de verdad agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Seguimos con más de lo que es en nuestra programación aquí en Creando Cultura con Altura. Tenemos los eventos culturales para la semana. Presten mucha atención que esto es lo que tenemos para ustedes. Cultura con Altura. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.